Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Les doy la bienvenida a una historia más aquí conmigo. Y como siempre, pues agradeciéndoles el cariño, agradecida y contenta porque llegué a los 1000 suscriptores. Les sigo invitando a suscribirse a mis canales, Llámame del Mari y Yo del Mari 1. Muchas gracias. Y bueno, pues que Dios me los bendiga y comenzamos con la historia del día de hoy. Y bueno, mi gente, pues vamos a comenzar con la historia del día de hoy. Esta historia está fuertecita. Muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque, híjole, es una historia, híjole, mano. Pues ya vamos a empezar, ¿para qué se las adelanto? La historia la cuenta Miguel. Miguel cuenta la historia de esta noche. Y pues Miguel me dice que es del estado de Chihuahua. Él me dice, soy del estado de Chihuahua. Y pues te cuento la historia, porque abrazar, abrazar una cantidad de dinero hasta este momento no me ha hecho feliz, no me da calor, no me llena el corazón y no me quita tantas cosas. Ay, que para qué les cuento, ahí les va. Miguel dice, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu gente? Les traigo una historia, sé que voy a ser juzgado, es mi historia. Sé que voy a ser juzgado, sé que voy a recibir comentarios malos, por supuesto, y claro que los merezco. Pero quiero que la gente conozca esta historia. Quiero que la gente la conozca. Y quiero que la gente me juzgue. Sí. ¿Por qué? Porque sé que lo que piensa la gente seguramente también Dios lo va a pensar. Te platico. Yo soy de Chihuahua. Mi padre Tiburcio y Miguelina. Esos son mis padres. Una pareja trabajadora, muy trabajadora, pero en una comunidad muy, muy pobrecita. Una comunidad, podríamos decir como indígena, una comunidad que realmente está olvidada por Dios. Yo me imagino que en el mapa ni siquiera aparece. ¿Por qué? Porque a nosotros nunca nos llegó ayuda de parte del gobierno. A nosotros nunca nos llegó becas, a nosotros nunca nos enviaron despensas, a nosotros nunca nos enviaron ayudas para escuelas, a nosotros no nos enviaron absolutamente nada. Mis padres no tuvieron la oportunidad de estudiar ni la primaria, así como la oportunidad que tuvieron todos ustedes. Ellos no la tuvieron. Mis padres muy apenas sabían escribir su nombre. Mi padre era el que sabía un poco más leer unas cuantas palabras o deletrearlas. Y mi madre se le daba un poquito la matemática, poquito realmente. No la hacían tonta con el dinero, pero realmente no conocía casi nada de sumar, restar, dividir, multiplicar, nada de eso. Y no porque no quisieran, sino porque no hubo la oportunidad. Yo soy único en mi casa, mis padres solamente me tuvieron a mí. Y a pesar de que el rancho era un rancho tan olvidado y tan complicado de llegar, era un ranchito donde todos, absolutamente todos, vivíamos mal económicamente y todos nos apoyábamos según la forma en que tuvieran de vivir. Nosotros realmente, pues sí lo acepto, éramos muy, muy pobrecitos. Y la gente que estaba un poquito mejor nos ayudaba a nosotros a vestir, ¿ok? De repente había gente que tenía familiares en la ciudad, familiares en Estados Unidos, y de repente esas personas vivían un poquito mejor y con buen corazón ellos nos ayudaban a nosotros, porque nosotros sí éramos muy pobrecitos. Eh, Aparte de todo, mis padres ya eran grandes, porque mi mamá me tuvo ya siendo una mujer grande de edad. Por lo tanto, mis padres eran grandes y yo apenas era un muchachillo. Yo toda mi vida, porque lo voy a decir, tengo que contar las cosas como son si quiero que ustedes me entiendan, toda mi vida fui un niño mugroso, un niño lleno de mugre, un niño que cuento las bañadas que me di cuando era niño. Eh, Comíamos en una parte cortábamos las calabazas o cortábamos unas como tipo calabacitas
y las cortábamos, las lavábamos y las secábamos y ese era nuestro plato. Nosotros no teníamos silla para sentarnos. Nosotros nos sentábamos a comer en unas piedras y comíamos en un pretilito de tierra. Qué bueno que me mencionan jícaras, pensé que no las conocían. Jícaras, guajes, como ustedes los conozcan. De esa forma vivíamos nosotros, pero ¿saben una cosa? Yo fui feliz. Yo fui feliz porque yo siempre fui un niño muy sonriente, porque tenía amor de mis padres, eh, porque, porque tenía un hogar, porque tenía amor, porque había unión en mi casa, respeto, porque todos nos queríamos en mi casa y era algo muy bonito. Comíamos lo que había veces que comíamos cualquier cosa. Es más, hubo veces que no teníamos para comer y mi mamá cocía unas calabazas y comíamos calabaza todo el día. Hubo semanas completas que solo comimos elotes. Elotes ya duros, mi mamá los cocía y en la mañana almorzábamos elotes, al mediodía elotes, en la tarde elotes. Y así sucesivamente todos los días, hasta que mi papá lograba sacar para que compráramos maíz, porque pues los elotes pues no se podían hacer tortilla porque eran elotes. O sea, el maíz estaba verde, pues, no estaba seco, estaba fresco. Entonces no se podían hacer tortillas. Y el problema aquí era que no teníamos tierra y no teníamos dónde sembrar, ¿ok? No teníamos dónde sembrar y pues no había manera como de sacar el suficiente maíz para comer cuando no hubiera lluvia, ¿me entienden? Para los que me preguntan qué son los elotes, yo sé que tengo gente de otros países. Googleenle, pueden googlear, es el maíz que hay aquí en México. Es maíz, pero fresco. Maíz que está en la milpa, lo cortas, lo coces y es algo muy delicioso. Es maíz, pero maíz tierno, ¿ok? Y es algo muy típico y muy rico que se come aquí en México. Pues nada, mis padres me veían crecer y cuando yo era un chiquillo, eh, entre algunos padres de familia se pusieron de acuerdo y pagaron un maestro para que les diera clases a sus hijos. Pero ¿saben una cosa? Nosotros no teníamos dinero para pagar el maestro. Y yo tenía un amigo al que le decíamos el Chiris, un muchachito que vivía un poco mejor económicamente que yo, poquito, pero sí vivía un poco mejor que yo. Y ese muchachito, sus papás de él, porque él era muy mi amigo, ellos dijeron, no hay problema, nosotros pagamos por Miguelín o el Mugres, como me decían, porque me decían el Mugres porque yo siempre estaba mugroso. Ellos dijeron, nosotros pagamos por Miguelín para que él también estudie la primaria. Y sí, gracias a Dios y a los amigos de mi amigo, a los papás de mi amigo, el Chiris, yo estudié la primaria. Cuando mis padres vieron que yo era muy aplicado para la escuela, mis padres hicieron una reunión entre ellos dos y tomaron la decisión que así fuera dejando el corazón, ellos me iban a dar estudio. Ellos me dijeron, tienes que estudiar la secundaria, tienes que estudiar la preparatoria, tienes que estudiar, tienes que estudiar la universidad. Pues me emocioné porque éramos pocos los que nos íbamos a ir de ahí del lugar donde vivíamos a un pueblo cercano a estudiar la secundaria. Nos podíamos ir caminando, ¿ok? No estaba muy lejos. Para eso, mis padres empezaron a hacer muchas cosas, ¿ok? Empezaron a hacer muchas cosas, empezaron a vender muchas cosas. Mi madre tejía muchas chambritas, tejía cobijas, tejía toallitas bonitas, tejía servilletas, de esas con que envuelves las tortillas. Mi madre hacía todo eso y las llevaba al pueblo, las llevaba a la ciudad. Se iban caminando ella y mi padre a vender. Mientras que mi mamá vendía eso, mi papá hacía
sogas para lazar los caballos, los burritos, las vacas. Mi papá llevaba a vender chinos que sacabas del maguey, sacabas algo del maguey que mi papá lo preparaba y lo hacía en forma de cepillo para lavar cosas de la cocina, si tú quieres hasta ropa. Y todo eso mi papá hacían muchas cosas, sacaban provecho de la sierra y llevaban a vender se colgaban unos canastos como de palma en la espalda y se iban a vender a la ciudad y al pueblo. Se iban en la mañana antes de que amaneciera y se regresaban, llegaban noche a la casa y traían un poquito de lo que a mí me hacía falta y un poquito para nosotros y lo demás guardaban el dinero para que yo pudiera estudiar la secundaria. ¿Por qué? Porque mis papás así lo decidieron. Yo terminé la secundaria y comencé con la preparatoria. Hasta ahí todo iba bien, yo era feliz. Realmente mis padres nunca iban a reuniones porque no entendían nada. Quien iba por mí a las reuniones eran los papás del Chiris, porque el Chiris estudió conmigo. Ellos eran los que iban a las reuniones. Entonces, yo de alguna forma creo que estuvo mal, creo que estuvo mal, pero yo me acostumbré a que la gente viera a los papás de mi amigo como mis padres, ¿ok? Mm, ¿por qué estuvo mal? Porque siento que debieron ir mis padres para que la gente los conociera. Pero yo me acostumbré a que la gente pensara que los padres de mi amigo eran mis padres. Comenzamos preparatoria mi amigo y yo. Y igual mis papás vendiendo todo el día, yendo y viniendo, haciendo infinidad de cosas. Mi papá, ay no, hacía elotes tatemados, de esos que tatemas en las brasas, los llevaba a vender. Mi papá llevaba canastos con semilla tostada, cacahuate, pistache, nuez. Todo eso llevaba al pueblo, entregaba en las tiendas, vendía por las calles. Tú lo veías con sus botes en la mano, tocando puertas, yendo y viniendo para sacar dinero para que yo estudiara lo que ellos querían que yo estudiara y lo que, claro, a mí me gustaba. Cuando yo entré a la prepa, que yo iba en segundo de preparatoria, yo le dije a mi papá, papá, debes parar porque sabes una cosa, eh, me daba mucha tristeza, mucha lástima ver a mi papá y a mi mamá irse de madrugada, ya grandes de edad, con los canastos llenos de cosas para vender, irse hasta la ciudad caminando. Eran muy buenos para caminar mis padres, muy, muy buenos con sus guaraches de correa y mi mamá con sus faldas grandes. Así no importaba mi papá también, con ropa muy sencilla. Iban y Dios nos ayudaba, vendían todo mis papás, vendían todo. Mis papás eran unas personas muy agradables, muy lindas personas y la gente lo notaba, lo sabía y la gente les colaboraba. Ellos le platicaban a mucha gente para qué trabajaban, porque la gente les preguntaba, oigan, ¿por qué trabajan tanto si están mayores? Ellos decían, para que nuestro hijo estudie. Y mucha gente les decía, cuando, cuando su hijo sea grande y sea un profesionista, van a ver cómo les va a cambiar la vida. Van a ver cómo su vida va a ser diferente, porque su hijo lo va a hacer. Y yo decía, claro que sí, lo voy a hacer. Voy a sacar a mis viejitos de este lugar, voy a cambiarles la vida, voy a hacer muchas cosas por ellos. Cuando les digo que entré preparatoria, yo le dije a mi papá, papá, ya no lo hagas. Voy a agarrar un trabajo porque me voy a ir a vivir a la ciudad para estudiar preparatoria. Ya, papá, paren, por favor. No, vamos a seguir trabajando para enviarte dinero. No, de verdad, paren. No, vamos a seguir trabajando. Eh, cuando yo entré a preparatoria, entró igual mi amigo el Chiris, el que era muy mi amigo. Y sus papás igual seguían yendo a las reuniones por mí y ellos eran los tutores sí, de mi persona. Terminé la preparatoria y me fui a la universidad. Mis papás seguían trabajando, me seguían ayudando y a mí me seguía llegando mi chequecito y la verdad me caía súper bien porque había veces que andaba bien recortado de dinero. Era caro todo. Andar fuera de casa pues es caro.
y se me hacía difícil, pero llegaba el dinerito y, uy, me caía re bien. Siempre lo agarraba el dinero, me hacía la señal de la cruz, le daba besos al dinero, porque decía, qué bien me cayó en este momento donde tengo que pagar renta, donde tengo que pagar luz, agua, porque en el rancho donde yo vivía no se pagaba eso. Pero acá en la ciudad y en el pueblo, pues sí se pagaba luz, gas, agua, renta, materias, cosas, comida, pues era mucho gasto, mucho, mucho gasto. Bueno, pues así yo terminé la preparatoria, comencé la universidad. Yo comencé estudiando turismo. Yo comencé estudiando turismo. Terminé turismo y luego de ahí seguí 2 años estudiando idiomas. ¿Por qué estudié idiomas? Porque cuando yo estudié turismo, de parte de la universidad, nos enviaron como en un tipo, era como tipo servicio, como para hacer nuestro servicio, nos mandaron por un crucero. Fue la primera vez que yo me paré en el mar, porque yo no conocía nada, y nos fuimos. Claro, era en otro estado, por supuesto. Y nos fuimos por un crucero, fue largo, me acuerdo. Y en ese momento, cuando yo llegué al crucero, yo supe que yo quería una vida diferente a la que yo siempre había vivido. Desde ese momento yo lo supe. Pero para que a mí me contrataran, para yo andar en el mar, en los cruceros, ganando mucho dólar, yo necesitaba, yo necesitaba estudiar, pues, idiomas. ¿Por qué? Porque era un requisito que me pedían. Y me puse a estudiar idiomas. Y cuando terminé, volví a aplicar y me aceptaron. Me aceptaron, pero cuando yo terminé idiomas, yo ya casi no me comunicaba con mis papás porque yo estaba en la ciudad, ¿ok? Yo estaba en la ciudad y de vez en cuando iba cada cierto tiempo y los veía en el pueblo. Los veía a ellos en el pueblo, platicábamos y todo muy a gusto, ¿ok? Debo confesarles algo de lo cual me avergüenzo, pero la última vez que yo vi a mis padres, nos citamos en el pueblo, en la plaza del pueblo para vernos. Recuerdo que mi madre me trajo una bolsa de manta llena de cositas del rancho, ¿ok? De cositas que había ahí, que ellos habían hecho con mucho esfuerzo y todo eso. Y yo me acuerdo que cuando yo los vi sentados, yo dije, ay, por Dios, ¿a mí por qué me tocaron esos padres? Era nomás que pantomina. Sí lo dije de verdad, sé que eso no es correcto, sé que eso es espantoso, pero saben, desde ahí yo comencé mal realmente. Llegué, lo saludé, mi madre me abrazó muy triste, me agarraba mi cara, me decía mi amor, mi hijo, qué gusto me da verte, cuánto te extrañamos tu papá y yo, cuánto te queremos, mi hijo, dinos cómo te va. No, pues bien, les conté que me había ido por el mar, en un barco enorme, les conté un montón de aventuras, fuimos ahí en el pueblo a una fondita, yo pagué la comida ese día. Y comimos juntos y cuando yo me iba a regresar en el camión a la ciudad, mi mamá me dio ese morral. Me dio ese morral de manta con cosas. Y ellos se fueron, me dieron la bendición, se fueron. Y quisiera decirles que me dio tristeza, pero realmente no me dio. Realmente estaba desesperado por regresarme a la vida que llevaba. Me sentía que el pueblo era poca cosa para mí, ¿saben? ¿Y qué hice? Ahí les va lo que hice. Agarré la bolsa de manta y antes de subirme al camión, la fui y la eché a un bote de basura. Sí, la eché en un bote de basura. La tiré al bote de ahí, me subí al camión y me fui, porque me daba vergüenza subirme al camión con la bolsa. Me fui a la ciudad y esa fue la última vez que yo regresé al pueblo. Esa fue la última vez que a mí me vieron regresar al pueblo. ¿Por qué? Porque después de eso yo agarré contrato por muchos años en diferentes cruceros y yo empecé a ganar mucho dinero. ¿Y saben por qué?
porque siempre fui muy avaricioso, porque siempre fui muy avaricioso y me gustaba codearme con los ricos, con los tipos adinerados que venían de otros países, que venían a andar por el crucero. Y saben, se me olvidó mis raíces, se me olvidó el sudor de mis padres, se me olvidaron esas lágrimas que vi de mi madre, se me olvidó la ayuda de mi amigo el Chiris, de sus padres, se me olvidó de dónde venía. Me enamoré de las marcas de ropa, de las marcas de los relojes. Me enamoré de los autos de lujo, de todo lo que viven los ricos. De todo eso me enamoré y me perdí por completo. Me perdí completamente, que me repetí tanto en mi cabeza, me repetí tanto en mi cabeza que yo era importante y millonario, que se me olvidó de cómo viví mi niñez, cómo me quebraba de mugre, cómo andaba descalzo y la gente me regalaba unos guaraches. Se me olvidó todo eso. Se me olvidó las veces que comíamos calabaza porque no teníamos comida. Se me olvidó las veces que vi a mi madre llorar porque no me podía comprar una camisa, un pantalón, porque me tenía que hacer calzones. ¿Sí me entiendes? Todo eso se me olvidó. Y me concentré en que yo era rico, en que yo era rico, en que yo le platicaba a toda la gente. Yo le platicaba a mis amigos que yo venía de una ciudad de Chihuahua. Yo le platicaba a mis amigos que yo me crié, que desde chiquito yo tenía carros, que mis padres eran empresarios. Yo le platicaba a la gente eso, ¿sabes? Yo le platicaba a la gente eso y la gente me lo creía, porque yo vestía con ropas carísimas. Yo invertía muchísimo dinero en mi vestuario, en mi persona, reloj caros. Yo le contaba eso a la gente y la gente me lo creía. La gente me lo creía porque yo lo decía tan real. Cuando platicábamos así en casinos en Estados Unidos, porque claro, me fui a Estados Unidos, cuando platicábamos en casinos así elegantes donde apostábamos y hacíamos de todo, ellos me preguntaban, oye, ¿y cómo fue tu infancia? Cosas así, cosas que me preguntaban. Uy, no, no, yo me volaba la imaginación y contaba cada cosa y recuerdo cuando me trajo un avioncito que costó sabe cuántos miles de pesos y me acuerdo cuando me trajo el carro de control, el último que salió por el año sutano. Y saben una cosa, veía en sus ojos que envidiaban mi vida. Y todo eso me creí, claro, todo eso me lo creí. Todo me lo creí. Sí, llegó un día donde dije, soy millonario. Fui millonario toda mi vida. Nací en una cuna de oro. Saben, el tiempo se fue. El tiempo se fue y al principio de la historia yo les dije que mis padres eran mayores. Mis padres eran mayores porque me tuvieron ya grandes y no sabían escribir. ¿A dónde me escribían? ¿A dónde me buscaban? Empezaron a ir con mi amigo el Chiris a preguntarle si sabía de mí, si podía contactarme. Pues él les decía que no me podía contactar, que no se preocuparan, que seguramente estaba trabajando muy duro para compensarles un poco de lo que ellos habían hecho por mí. Y mis padres sonreían porque me imaginaban llegar vestido de traje, en un buen auto, realizado, porque eso era lo que ellos querían. Para eso ellos trabajaron tanto, para que yo fuera diferente a ellos. Eso decían mis padres. Pero mis padres qué equivocados estaban. Yo siempre debí de ser como ellos, con los pies en la tierra, trabajador, de buen corazón, de buenos principios, con moral, con decencia. Yo debí de ser como mis padres, no diferente. Pero ¿qué les puedo decir?
los años se fueron. ¿Y cómo es que yo llegué a caer en la realidad? Les explico. Yo cuando yo venía a México, yo llegaba a Ciudad de México, ¿ok? Yo llegaba a la Ciudad de México, no a Chihuahua. Y yo llegaba a Ciudad de México, yo compré un departamento muy bonito en Ciudad de México. Yo compré 2 autos de lujo que tenía dentro de mi cochera en mi departamento en Ciudad de México. Eh, yo tenía mi cuenta. Yo tenía en Estados Unidos una colección de autos que a mí me gustaban. Sí, una colección de autos tenía. Saben, a mí me empezó a ir muy bien. Tenía tanto dinero que me desesperaba por no saber qué hacerle al dinero. ¿Se imaginan ustedes? Pero les decía, ¿cómo caí? ¿Cómo caí en esto? ¿Cómo llegué a poner los pies en la tierra? Porque claro, volé. Todo ese tiempo volé. Pero ¿cómo llegué y puse los pies en la tierra? Bueno, les platico. En una ocasión, yo iba en un viaje en avión y resulta que llegamos a un cierto punto donde empezó mucha turbulencia, mucha turbulencia. Y yo me empecé a paniquear horrible, horrible. Y me empezó a dar como un ataque de ansiedad, ¿ok? Pero fuerte, fuerte. Y iba una mujer con una niña eh, delante de mí en el asiento de frente del avión. Iba la mujer y luego la muchachita, como de unos 9 años, ¿ok? Una muchachita sentada y su mamá. Y yo iba muy, muy mal. Entonces la señora volteó y me vio que yo iba mal. Y la niña también, por en medio de los sillones. Me vio sí, de los asientos, que yo iba mal. Entonces, yo iba, híjole, a punto de saltar del avión porque me entré en un shock de nervios espantoso. Y es ahí donde la señora se voltea hacia conmigo por dentro, en medio de los asientos. Se voltea y me dice, eh, cómaselo, cómaselo. Y me da algo. Y yo no le entendía. Entonces la señora, porque yo ya estaba mal, la señora voltea y me pone en la boca algo y me cierra la boca y me pasa de la niña, me pasa un audífono, un audífono y me lo pongo. Ella me lo pone y como que se me quiere caer y yo me lo pongo. Y empieza a sonar una música muy relajada, relajada, relajada. Y yo empiezo como que a reaccionar y es donde empiezo yo a empezar a saborear lo que ella me había dado. Y era un chocolate. Entonces lo empiezo a saborear y luego empiezo a escuchar la música y de ir yo agachado así, yo me empiezo a levantar y me empiezo a recargar en el asiento. Y yo escucho que es como música cristiana, ¿me entiendes? Porque se hablaba como de que era música cristiana, pero bonito, ¿me entiendes? Algo bonito. Entonces ya cuando ella me decía, respire, haga respiraciones, 1, 2, 3, y yo veía que la niña volteaba y me veía. Y se me quedaba viendo a la niña, pero ella tranquila. Yo decía, ¿por qué ella está tranquila? ¿Y por qué yo estoy tan mal? Entonces ya cuando pasó la turbulencia, entonces me dijo, ¿ya está bien? Le dije, sí. Muchas gracias, me quité el audífono y se lo pasé. Entonces la niña se me seguía viendo, como diciendo, pues qué collón, ¿verdad? Qué miedoso. Entonces yo la veo y le digo, ¿por qué tú no tienes miedo? ¿No te da miedo la turbulencia? Y la niña se me queda viendo y me dice, no. Le digo, ¿por qué eres tan valiente? Ella le hace así y agarra un gorro y se lo jala. Y me dice, porque mi vida
En mi vida hay más turbulencia que la que hay en el avión. La niña estaba completamente calva, no tenía cabello. Y es ahí donde yo capto las ojeras grandes, que no tenía pestañas, que no tenía cejas. Estaba muy pálida, pero yo como en el nervio no la había visto. Y cuando yo llegué no la vi porque yo vivía en las nubes y todo el mundo era inferior a mí. Entonces nunca las vi hasta ese momento. Y yo no me la vi. Entonces le dije, la señora le dijo, póngase mi hija su gorrito. Entonces le digo a la señora, ¿qué tiene? Me dice cáncer. Tiene cáncer sí, como en la columna vertebral, más o menos le entendí. Le digo, ¿y no tiene lucha? Me dice, pues, pues sí tiene, pero pues ya le he batallado mucho y he gastado mucho, ya no tengo para seguir haciéndole a la lucha. Entonces le digo, eh, ¿dónde vives? Me dijo, en cierto lugar. Le dije, si tú me lo permites, yo te puedo ayudar para que tu hija se salve. Y me dijo, pues muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Yo venía de Estados Unidos a México. Entonces, ellas venían de Estados Unidos a México. Y me dice, sí, pues si es tu voluntad, te lo acepto. Le digo, sí, dame tu número, nos ponemos de acuerdo. ¿A dónde vas? Y me dijo, yo voy al estado de Coahuila. Le digo, pues yo voy a llegar a Ciudad de México. Igual vas a llegar a Ciudad de México. Entonces ahí nos vemos y nos ponemos de acuerdo. Yo me tranquilicé, llegamos a Ciudad de México, el avión aterrizó y salimos juntos, nos pusimos de acuerdo y yo decidí ayudarla. Empecé a ayudarla porque sentí que me había ayudado en un momento muy difícil, ¿ok? Cuando yo sentí que me daba un infarto. Entonces yo empiezo a ayudarla y me empiezo a meter un poquito en su situación, en su vida. Me empiezan a incluir ellas dos en cosas así, yo empiezo a ver su procedimiento. Y por más dinero que había ella no mejoraba, ¿me entiendes? Ella no mejoraba. Y yo le empecé a tomar cariño porque yo vivía muy solo. Yo le empecé a tomar cariño y lo más importante es que yo comencé a aterrizar. Yo comencé a poner los pies en la tierra. Por esa criatura, por la forma en que la estaba pasando, yo comienzo a recordar quién era yo, de dónde venía, mi niñez. Yo comienzo a volver a la realidad. Estaba súper alucinado, pero yo con todo eso yo comienzo a volver a la realidad. Y no había vuelto por completo, hasta que una mañana me marcó la señora y me dijo, te marco para platicarte que Estefanía se fue a descansar con Dios. ¿Saben una cosa? Me pegó feo, porque le tomé cariño, porque era buena, porque su madre la adoraba y me recordó el amor tan grande que me tenía mi madre. Me dio mucho sentimiento, mucha vergüenza, mucho coraje conmigo mismo. Me sentí tan miserable. Dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? ¿Por qué no ayudé a mis padres en todos estos años? ¿Por qué desperdicié tanto dinero? ¿Por qué me preocupa en qué voy a gastar el dinero? Si mi pueblo está tan abandonado, si la gente de mi pueblo que tantas veces me dio de comer, tienen hambre. ¿Por qué no he hecho cosas por mi gente, por mis padres? ¿Por qué soy tan de lo peor? Y empezó esa parte. Entonces, ¿qué hice? Tomé uno de mis autos de mi cochera en Ciudad de México y me fui al estado de Chihuahua. Me fui a buscar a mis padres para pedirles perdón, para hacer las cosas bien. Eh, Me voy, llego al pueblo, el pueblo estaba igual como cuando yo lo dejé, y luego de ahí me voy al ranchito. Muy apenas logré entrar en mi carro porque realmente las carreteras estaban espantosas para mi ranchito y todo estaba tan feo.
Llegué, llegué hasta la casa donde estaban mis padres. Llegué a la casa y la casa estaba caída. La casa de mis padres estaban caídas. Eran casas de piedra, casas de roca. Y era un montón de piedras realmente. Y yo me quedé, ¿y aquí qué pasó? Pensé, pues mis padres les empezó a ir bien. Y hicieron otra casa, se fueron a otra casa. Claro, como a mis padres les sobraba el dinero y del cielo les caían puños de billetes, mis padres podían escoger dónde vivir, por supuesto. Como con eso que tenían 15 años cada uno, profesionistas, trabajaban para el gobierno. ¿Cómo no iban a tener dinero mis padres? No, si tenían maletas llenas. Entonces, obvio, pues no les gustó esa casa y se cambiaron a otra. ¿Sí me entiendes la estupidez? Como no los encontré, mi cabeza pensó todo eso que les acabo de decir. No tanto así, pero sí. No los encontré. Me acordé dónde vivía mi amigo el Chiris. Mi amigo y sus padres que fueron tan buenos conmigo. Llegué y andaba mi amigo bañando un caballo en la casa de sus padres. Y yo lo veo y me dio muchísimo gusto verlo, porque era como mi hermano. Yo lo quise mucho. Y él volteó así de reojo y vio el buen carro que se estacionó. Y él volteó así, vio el auto y siguió lavando su caballo. Tenía la manguera con el agua y le tallaba su caballo, un potrillo bonito, ¿verdad? Me bajé y me vengo acercando para con él. Y él de reojo le hizo así tantito y volteó y me vio y siguió tallando el caballo. Y le digo, hey, ¿cómo andas, Chiris? Y él voltea y me ve y me dice, ¿y tú quién eres? Le digo, no, hombre, hermano, ¿cómo no te acuerdas de mí? Soy Miguel. Y me dice, ¿cuál Miguel? Le digo, Miguel, soy el Mugres. Y voltea, me ve así de reojo y me dice, no, mi amigo, usted se equivocó, yo creo, porque el Mugres hace tiempo que falleció. Y yo me quedé, ¿cómo? No, le dije, espérate, no he fallecido, estoy vivo. Me dice, mi amigo hace tiempo que falleció. Tú no sé quién eres. Y yo ahí sentí que yo no iba a ser bien recibido en el rancho. Caminé con un nudo en la garganta. Me di la vuelta por el lado donde estaba lavándole la cara al caballo. Y le dije, hey, hermano, mírame, volteame a ver, soy yo, soy Miguel, soy el Mugres. Y me dice, ¿qué quieres? Le dije, solo quiero saber dónde están mis padres, a dónde se fueron a vivir. Le dije, quiero saber a dónde se fueron a vivir, dónde están. Ah, mira, el hijo, agradecido, ya regresó porque ya le preocupan sus padres. Oh, mira, pues tú dime si te aplaudo, si te bailo, tú dime qué hago. Le digo, no, ya en serio, hermano. Me dice, bueno, pues tus padres, ya fuiste a tu casa, ¿no? Y le digo, sí. Ay, pues tus padres no vivían a gusto ahí. Se compraron una mansión acá para arriba. ¿Quieres ir, ve? ¿Dónde derecho? Le dije. Me dijo, dale aquí para arribita. Dale para arribita. Vas a maltratar tu carro carísimo, ¿eh? Pero dale aquí para arribita. Y subiendo el parejo, Lolo, subiendo el parejo, vas a ver un corral de piedra. Piedra así, de piedra con cemento. Y adentro de ahí vas a ver una mansión. Cuando llegues a la puerta está cerrada. Pero cuando llegues, ahí va a haber un señor por dentro que te va a ver llegar, que es el jardinero de tus padres. Llegas y le preguntas que si te lleva a la mansión de tus padres. Y él te va a llevar, le dices, ¿quiénes son tus padres? Ay, hermano, muchas gracias, le dije. Yo estoy seguro que si mis padres viven bien ahora, hoy en día, es por ti. Y él volteó y me vio. Se volteó hacia para acá, fue y cerró la llave del agua, sacudió su cepillo de peinar el caballo y pues me ignoró completamente.
Me subí al carro y le di para arriba. Dije, voy a llegar, me voy a poner de rodillas, voy a pedirles perdón a mis padres y voy a, pues sí, voy a decirles todo lo que he vivido y que quiero que se vayan conmigo a Ciudad de México. Sí, claro, todo eso voy a hacer. Subí la subida, el carro, ay, se golpeaba en las piedras y todo eso que había ahí. Subí y vi el corral blanco de piedra con cemento. Y yo me quedé, pues no veo casas, pero pues puede que estén más, como estaba arriba en lo alto del cerrito, pues puede que estén más abajo. Entonces llego y había una puerta de fierro y le pego a la puerta y viene un señor con un sombrerito, con un asadón en la mano, de esos de escarbar. Y me dice, ¿qué busca? Le digo, quiero ver a mis padres. Me dice, ¿cómo no? ¿Cómo se llaman? Le digo, Tiburcio y Miguelina. Don Tiburcio. Sí, claro. Sí, pásele, deje nomás, voy por la llave para abrir el candado. Sí, claro, le dije. No, pues nada, abre el candado, me paso. Y yo me quedé, ¿qué? Una tumba, otra tumba, otra tumba. Solo que de la puerta no se veía porque dejaron una carretera en medio, en medio del panteón para que entraran los autos cuando llevaran los cuerpos, ¿me entiendes? Entonces yo no había visto las lápidas. Y yo me quedo, a ver, oiga, espérese, yo ando buscando a mis padres. Y me dice, ¿no me dijiste que era Tiburcio y Miguelina? Y yo, sí. Pues acá están de este lado. Y yo, a ver, espérame tantito. ¿Usted me está diciendo que mis padres están aquí? Pues sí, ¿dónde deberían de estar? Le dije, pues en una casa. No, joven, si usted quiere hacerles una casa, usted puede hacerles un castillo si quiere. Nada más pida permiso al encargado del rancho y les hace un castillo si quiere. Véngase, me dijo. Nos caminamos un pedacito y me dice, mire, aquí descansan su padre y su madre. Y yo, ¿qué? Eran un parejo de tierra, porque ya de los años que hacía, la tierra se había emparejado. La tierra se había emparejado. Había un par de cruces hechas de piedra. Era una piedra, la limaron, la formaron una cruz y con lo mismo que limaron la piedra, pusieron la fecha, arriba la fecha en que fallecieron y en la parte de abajo decía el nombre hecho con una herramienta, en la piedra decía Miguelina y en el otro decía Tiburcio. Me caí. Le dije al Señor, ¿está usted seguro? ¿Cómo no, joven? Me dijo. ¿Cómo no voy a estar seguro? Si vean nomás cómo tienen la sepultura sus padres. Vean nomás qué triste. Es más, es la sepultura más fea. Y voltea para todos lados. Es la más fea que hay. Señores, yo quería que un rayo me partiera ahí. De verdad, por Dios, le grité a Dios que bajara un rayo y me partiera. Pero ¿saben una cosa? No, si en esta vida todo se paga. Y Dios dijo, no, chiquito, espérate. Pues si hiciste las cosas mal, has vivido una gran vida, desde que naciste fuiste amado, el mundo te quiso. ¿A poco tú piensas que esto es todo? No, si ya viviste bueno y no lo aprovechaste, pues espérate tantito, ¿verdad? Si hay que pagar una facturita, ¿verdad? Sí, pues sí, no, las cosas no son tan sencillas, no, claro que no, las cosas no son así. Resulta, pues ya vi la situación, me quedé ahí, me sentí miserable, bajé y volví con mi amigo. Bajé, llegué y ya no estaba mi amigo, no estaba el caballo, pero estaba su padre de mi amigo, ese hombre que siempre la hizo de mi papá en todas las escuelas, ese hombre que me ayudó tanto, que me dio tanto cariño, que siempre fue tan bueno conmigo, igual como si yo fuera su hijo, un hombre maravilloso que fue también. Y lo veo arrugado, con su cara arrugada, ya viejito, no tan viejecito, pero sí. Lo veo y le digo,
¿Cómo está, oiga? Y se me queda viendo y me dice, ¿quién eres? Le digo, ¿no me reconoce? Me dice, no, no, joven, pues ya ni siquiera veo, me dijo. No, no veo, tengo años que no veo. Y yo me quedé, ¿cómo? Me dijo, no, no, no veo. ¿Quién eres? Le dije, soy el mugre, soy Miguel. ¿Cómo, muchacho? ¿Estás vivo? Le digo, sí, señor. ¿Por qué no estaría vivo? Uy, muchacho, tus padres fallecieron pensando que te habías ido con San Pedro. ¿Por qué? Porque nunca volviste, porque nunca los buscaste, porque nunca escribiste una sola carta, porque nunca diste razones de vida. Por eso tus padres creyeron que habías fallecido. Me dijo, siéntate. Le dije, ¿dónde está su esposa? Quiero saludarla. Me dijo, no, hombre, mi mujer ya falleció hace unos añitos. Pobrecita, mi esposa ya falleció. No por los clavos de Cristo. Era una mujer tan buena conmigo. Yo dije, quiero abrazarla, quiero saludarla, quiero agradecerle. Me dijo, no, ella ya falleció hace tiempo. Y yo estoy viejo, ya me dijo. Siéntate. Pues se sentó él en una piedra, anduvo buscando donde había la piedra, se sentó. Me senté, me daba una lástima. Me dio tanta tristeza ver ese hombre que hizo tantas cosas por mí, ver lo que no veía, verlo vivir de esa forma. Vivía normal, pero vivía ciego, era ciego. Y estaba yo platicando con él, él me platicó muchas cosas. Le pregunté cómo fallecieron mis padres. Me dijo que mis padres fallecieron juntos. Me dijo, ¿no has ido a tu casa? ¿No has ido a la que fue tu casa? Le digo, no. Me dice, hay un montón de piedras, ¿verdad? Le dije, sí, la casa se cayó. Me dijo, por la parte de atrás hay un par de cruces que dicen que ahí fallecieron tus padres. Le digo, ¿de qué fallecieron? Uy, mi hijo, una culebra. Una culebra picó en el rancho. Para los que no sepan qué es una culebra, es una nube que es un tipo tornado que suele haber aquí en México y que hace movimiento de agua, baja y donde pega hace unos hoyos enormes y destruye. Son muy peligrosas. De verdad no se las recomiendo porque es un tipo tornado, pero de agua, ¿ok? Eso es más o menos para los que no saben qué es. Me dijo, ellos tenían una casita muy, muy mal. Pues no aguantó, tanta agua la casita no aguantó. Y se cayó, mijo. ¿Te imaginas? Se cayó. Se cayó cuando yo ya estaba ganando por montones de dinero. O sea que si yo, si yo hubiera venido a tiempo, les hubiera hecho una casita y hubiera aprovechado a mis padres. ¿Me entiendes? Para los que están confundidos y dicen que por qué me dijo mi hijo, yo sé que son nuevos y les doy la bienvenida. Soy narradora de historias, ¿ok? Yo cuento las historias en primera persona y hoy le tocó un caballero. En este momento yo soy caballero, pero yo soy mujer, ¿ok? No se confundan. No, no hay problema. Nada, señores. Estaba yo platicando con él cuando llegó mi amigo de nuevo. Brincó del caballo y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Me dijo, enojado. Le dije, hey, cálmate, cálmate. Solamente quiero platicar con tu papá. No, no tienes derecho a hablar con mi papá. Le dije, perdóname que te diga esto, pero amigo, quiero ayudar a tu papá para que vuelva a ver. Me dijo, yo no quiero tu cochino dinero. Yo no quiero tu cochino dinero. No, quédate tu cochino dinero. Ay, ahora resulta que vas a venir a limpiar tu conciencia con mi padre. ¿A poco tú piensas que yo necesito tu dinero? Yo tengo dinero.
¿Quién tú crees que hizo el panteón donde fuiste? ¿Quién tú crees que ha hecho este ranchito un poco mejor? ¿Tú quién crees que ha hecho lo que hay aquí? Yo, porque yo también estudié. Yo soy veterinario. Yo estudié para veterinario. Y todo lo que hay, incluidos muchos años sin hambre de tus padres, fueron por mi dinero. ¿Tú crees que yo quiero tu cochino dinero? ¿Tú crees que yo no le he hecho la lucha a mi padre para que mi padre vea? ¿A poco tú piensas que yo no lo he intentado? ¿Tú crees que yo necesito que tú vengas a darme dinero para curar a mi padre? ¿Tú crees que yo no puedo curarlo? ¿Tú crees que yo no le he hecho estudios? Pues me agaché, me dijo, no te quiero volver a ver en mi casa. Tú y yo fuimos amigos, sí, pero desgraciadamente yo no tengo amigos como tú. ¿Sabes? No, te voy a pedir encarecidamente que no vuelvas al rancho. De verdad no vuelvas. ¿Por qué? Porque aquí no eres bien recibido. La gente no te quiere. Si mi padre te habla bien, es porque mi padre es bueno, porque mi padre te quiso, porque mi padre no te ve lo fanfarrón, lo fantoche, lo caigordo que estás en este momento. Él piensa que eres un muchacho humilde, que se perdió por muchos años y que apenas regresó a buscar a sus padres. Mi padre ya su cerebro no está al 100. Si no era mi padre, te hubiera lanzado unas piedras y te hubiera echado los perros para que te comieran. No eres bien recibido, vete. Vete, olvídate. A final de cuentas ya te olvidaste de tu gente, ya te olvidaste de tu rancho, te olvidaste de tus padres que eran lo más importante. ¿Qué estás haciendo aquí? Vete. Vete a vivir tu vida de millones, tu vida elegante, tu mundo maravilloso, donde vives en un cuento. Olvídate de la gente corriente, fea, pobre, que vivimos en el rancho. De esa gente que te avergüenzas, así como una vez te avergonzaste de tus padres. Pues, ¿qué le decía? ¿Qué le decía? Me subí al carro, me dio ansiedad, me rasqué, me arranqué la piel, me di contra el volante. Pensé en desvivirme en ese momento junto con el carro. Hice muchas cosas pasaron por mi cabeza. De ahí me fui a la casa de mis padres, me bajé, entré y me di la vuelta. Ahí estaban las cruces. Ahí estaban las cruces de mis padres, donde la casita se les había caído encima, donde mis padres fallecieron aplastados por unas piedras, que eran unos horcones de madera, que era lo que sostenían esas tapiecitas. Me sentí tan mal. De verdad no sé en qué momento me perdí. No sé por qué me perdí. No sé por qué hice tantas tonterías. No sé por qué me equivoqué, por qué me aparté del camino, por qué tomé un camino que no debí tomar. No sé por qué lo hice, no entiendo. No entiendo por qué pasó esto, no sé y de verdad quiero entender por qué la vida me pasó así, por qué me pasó por la cabeza hacer eso. Quiero entenderlo, pero no sé por qué me pasó, no sé por qué lo hice. Claro que fue por avaricia, por egoísta, por miserable, pero de verdad llegué a un punto donde me armé una historia tan loca. No lo sé, no lo sé. Me regresé a Ciudad de México. Me encerré mucho tiempo en mi departamento hasta que me marcó. Para ese punto que tú quieres, yo tenía como pues que tenía yo como unos 39 años más o menos de edad. Y me marcó un amigo de Estados Unidos y me dice, hey Miguelín, ¿dónde andas? Le digo, aquí estoy en mi departamento en Ciudad de México. Me dice, ay hermano, tenemos un problema. Le digo, ¿qué pasó? Bueno, pues no es un problema como tal, ¿verdad? Porque no lo quiero decir así. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿te acuerdas de la mujer con la que salías hace un tiempo? Le digo, sí, pero no la volví a ver. Apareció. ¿Sabes? Apareció. Y trae un muchachito. Un muchachito ya grandecito.
que es igualito a ti. Le dije, ¿tengo un hijo? Tengo un hijo. Y me dice, pues sí, amigo, tienes un hijo. No le dije, me voy a Estados Unidos. Me voy, quiero verlo, quiero convivir con él, quiero que, sí, darle lo que no le di estos años. Quiero platicar con él, quiero abrazarlo. Gracias a Dios no estoy solo. Bueno, muchas cosas se me ocurrieron. Y me fui. Agarré un avión en Ciudad de México y me crucé a los Estados Unidos. Llegué, me llevó mi amigo a donde estaba la mujer. Y la mujer me dijo, efectivamente, el hijo es tuyo. Pero no te acerques a mi hijo. Mi hijo solo es mío. Mi hijo no te conoce. Y mi hijo no te quiere. Y yo, no me digas eso. Yo lo quiero. Mira, tengo mucho dinero. O sea, tengo tanto para darle. Ella me dijo, no. Una persona que no se quiere a sí mismo no tiene amor para dar. ¿Qué tienes para darle? Dinero, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Y yo, pues sí. No, mi hijo no necesita dinero. Mi hijo no necesita dinero. Él tiene dinero, yo tengo dinero. No te necesitamos en nuestra vida. Le dije, ¿cuántos años tiene? Y me dijo, 12 años. Le dije, quiero verlo, quiero que él me lo diga. Claro que sí, me dijo. Giovanni, venga mi hijo. Bajó el muchachito, llegó hasta la cochera. No, pues sí era igualito a mí. Se parecía a mi mamá también. Quise abrazarlo y me dijo, ¿tú quién eres? Ella le dijo, es ese hombre del que te he hablado. Ese hombre que es tu padre. Él me vio y me dijo, no te conozco. No me interesas. No quiero convivir contigo. Y por favor, no te acerques a mí. No te acerques a mí. No te quiero ver cerca de mi mamá, ni te quiero ver cerca de mí. ¿Saben lo que eso significó para mí? Significó que la vida me volteó la factura. La vida me volteó las cosas. Y más pronto de lo que yo imaginaba, ¿saben? Sí, sentí el dolor que se siente cuando un hijo te rechaza. Cuando un hijo no quiere saber de ti. Cuando un hijo no te ve como un padre y no te valora, ¿saben? Fue algo muy feo, porque él era mi único hijo. Me retiré y por muchos años lo seguí. Lo seguí a la escuela, lo seguí a un lado, lo seguí al otro, para que conviviera conmigo. Nunca, nunca quiso saber de mí. Nunca quiso saber de mí. Nunca me vio como padre. Nunca le interesó. Y yo tenía 39 cuando yo lo conocí. De andarlo persiguiendo, yo pasé el tiempo. Yo dejé pasar el tiempo. Y de repente me di cuenta que ya estaba más grande. Y es ahí donde caí en cuenta. Que era momento de pagar la factura de algo que se llama vida, de algo que se llama karma. Me vendí los autos en Estados Unidos, vendí todo lo que tenía. Me vine a Ciudad de México. Y me vine a Ciudad de México, me llegué a mi departamento, veía bastante dinero conmigo. Y yo dije, ok, abrazo el dinero, pero el dinero no me da calor. El dinero no me dice una palabra de aliento. El dinero no me dice un te quiero. No me acaricia las mejillas como lo hacía mi madre. El dinero no me hace una gordita gruesa como la que me hacía mi madre. El dinero no me sonríe como mi padre. Y el dinero no hace nada de lo que hacían mis padres. Principalmente, por más que le tallo y le tallo a los billetes, no tienen magia, no aparecen a mis padres, ni siquiera puedo pedirles perdón. No puedo hacer nada. ¿Para qué quiero dinero? Hoy en día te estoy contando esta historia. Los años han pasado, soy un viejo.
Soy un viejo solo, soy un viejo enfermo, soy un viejo abandonado, soy un viejo con dinero, pero solo el único que tengo. Eso es lo único que tengo, dinero. Trato de hacer caridad con el dinero, trato de hacer cosas buenas. No me siento bien, no me hace sentir bien, nada me hace sentir bien. No, porque me siento vacío, porque siento mi alma vacía, porque siento mi corazón marchito, porque tengo un hueco en el corazón de lo que no hice por mis padres, de que no les regresé ni tantito de tanto sacrificio que mis padres hicieron por mí para que yo tuviera una vida diferente a la de ellos. No hay peor error en la vida ni peor pecado que fallarle a tus padres. No hay cosa más triste que fallarle a tus padres. Estoy falleciendo. Tengo una enfermedad que se me está pudriendo la piel. Me estoy pudriendo en vida. Y he intentado que mi hijo venga a verme. He intentado que mi hijo sepa cómo estoy. Pero cuando le hablan de mí, él dice, no lo conozco. No lo conozco, no me importa, no me interesa. No me hablen de él. Sé que mi hijo ya se casó, sé que mi hijo tiene hijos, pero a él no le importo. ¿Y qué puedo decir yo si yo hice algo mucho peor que lo que está haciendo mi hijo? ¿Qué es la decisión que he tomado? He hecho un testamento donde mi abogado es quien se está haciendo cargo de eso. Y ya por último, nada más, pienso dejar todo lo que tengo, todo, para mejorías de mi rancho, para la gente de mi rancho, para que se haga una escuela primaria, para que se haga una secundaria, para que se mejore la carretera, se haga bonita, para que cambien muchas cosas en mi rancho. Sé que eso no me va a hacer sentir bien, porque no voy a ser testigo de cuando eso pase. ¿Por qué? Porque a quien va a buscar el abogado es a mi amigo el Chiris. A él le van a hacer entrega de ese dinero. Pero mi amigo solamente lo va a aceptar cuando sepa que yo fallecí. Porque sí, todavía vive mi amigo. Todavía vive mi amigo y eso quiero hacer. Eso quiero hacer. Quiero entregárselo a él para que sus hijos de él o sus nietos de él tengan una vida mejor y hagan cosas por ese ranchito que un día me dio tanto, que un día me dio caridad, comida, amor, felicidad, cariño, paz, tranquilidad, que un día me regaló sonrisas y que fue el único lugar donde realmente yo fui feliz. Yo les digo una cosa, el hubiera no existe. El hubiera no existe. Lo único bueno que te vas a llevar de la vida es lo que hagas por los tuyos y lo que tú disfrutes. Lo que tú disfrutes en comida, en vestuario, en lo que te haga feliz. La caridad que tú hagas en la tierra. El apoyo que tú le des a los necesitados. Que tú compartas lo tuyo con los que no tienen. Y principalmente que tú cumplas un mandamiento que Jesucristo dejó en la tierra. ¿Y cuál es? Honrarás a tu padre y a tu madre. Yo sé que hay padres que son malos, pero en mi caso no fue así. Yo tuve padres maravillosos que nunca supe valorar. Hoy me despido de ustedes porque sé que no les voy a volver a escribir otra historia. Y aunque tengo muchas, la vida no me va a alcanzar para escribirles una historia más. Pero si ustedes tienen una historia que apenas están empezando a escribir, traten de usar una buena tinta.
Traten de usar una buena hoja y que lo que vayan a escribir sean puras cosas buenas, que no se borren ni con el agua, ni con lo viejo de ese libro. Para que cuando ustedes vayan de este mundo y se lleven su libro llamado vida, le puedan entregar a Dios el libro de las cosas buenas que hicieron en el mundo. Y bueno, mi gente, de esta forma les termino la historia el día de hoy. Les agradezco por el cariño, les agradezco por el apoyo y si Dios me lo permite, nos vemos en una historia más. Bye, bye.